4 en punto. Buenas Ya comenzamos, tardes, ya comenzamos, damas estamos en el y vivo. caballeros. Tenemos como unos 2 minutitos ya para empezar seriamente, pero pues nos damos ahí este chance de que vean el detrás de cámaras. Por Dios, toda esta hora va a ser un detrás de cámaras. Es como si hubiera alguna opción de que esto fuera serio. Que lo único que sea por detrás sea la cámara. Les enseñaré a destapar un vino de 13,000 pesos de la manera más adecuada posible. Lo primero es revisar que realmente esté sellado y que no se vaya a intoxicar y quedar ciego. Comprado en Justo y Bueno, 13 que lucas. es 13 lucas. ¿Eso cuánto es en dólares? ¿$4? Igual es caro, porque $4. bueno, es que acá en Colombia, para nuestros amigos internacionales, el vino es muy caro, muy, muy caro. Muy, muy caro, es verdad. Por otro lado, ¿qué tenemos barato nosotros? Pues las frutas, ¿no? Porque como que en otros lados son más costosas. La Eso he comida. escuchado. La Sí. comida es mucho más barata en general. Depende. Bueno, imagino que la gente se va como conectando, ¿cierto? Sí, eso es lo que estamos haciendo. Estamos Estamos- aquí tomando un ratito del pelo mientras que se van conectando nuestros seguidores. Los fans. No, más bien nuestros haters, que somos los que estamos esperando con más ansias. Haters. Ay, hola, Vengan. baby. Oigan, pero ¿cómo sabemos si hay gente que está conectada? Porque yo no veo. Yo En la tampoco página. observo eso. Eso no se pregunta al aire, Ariel, gracias. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Ya vi un comentario de Vivi. A ver. Ay, Ricky, hola. Sí. Y de Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Cómo va todo? A Ricky lo queremos mucho, ¿no? Hay que decirlo. Ricky es ese amigo que lo va madreando a uno, ¿no? Y le toca a uno hacerse el bobo para no alebrestarse. Pero a Ricky es importante. Ricky es los refuerzos. Cuando David. lo están fregando a uno, él es el que llega ahí a, señor. No mientas. Tú más que Ricardo te diga cosas. Yo lo sé. Bueno, muchachuelos, son las 5:05. Las 4. Bueno, seguimos Son las cuatro, esperando. Las 5 mi tiempo, disculpen. Seguimos esperando a que más personas se conecten a esta. Pues ojalá nos vayan Se le vio la notificando. pijama, Ariel. Se le vio la pijama de cuadro. Ah, no, yo estoy en pijama. Vea, Alerta, se tejió la pijama. completamente. Llega Si más algo- gente. por lo menos yo tengo ropa debajo. Usted ahí medio asomó y yo vi que era pura, estaba en viringa. Ay, no me digas. No empecemos a Oye. alebrestar a las hermanas desde tan temprano. La gente ya se está conectando y nosotros pues mostrando nuestras pijamas, mostrando nuestros desnudos en público. Pues que esto es un acto de mostrarnos cómo somos. O sea, poco a poco nos vamos a ir quitando la ropa. Es bueno que la gente lo vaya sabiendo. De aquí a una hora vamos a estar sin nada. Porque nos vamos a desnudar entre ustedes. Porque la verdad es que quisimos hacer un live de terror. Es una mezcla entre terror y comedia, pero de la barata. Vinimos a desnudar nuestro corazón. Así es. Bien. Saludos a Mahai en México. Hola, Mahai. Mahai, no sé cómo decir tu nombre. Desde Tulum. Yo te diría Yo- Mahai. Mahai está en el paraíso, viejo. Se nos adelantó a todos. Está en Tulum. Vaya. Vivi dice que la pijama de él está muy colorida con flores. Fito. Tú tenías toda la de ganar ahí resaltando. Sí, yo quería resaltar porque yo vivo en la costa colombiana, así que quería mostrar parte de mi indiciocracia. Idiosincrasia. Indios. Allá todavía siguen en idiosincrasia. Indios sin gracia. Allá todavía siguen en carnavales, ¿no? Sí, en casa. Nos ¿A están qué número prometiendo puedo pactar? plática, muchachos. Sí. Ya empezó eso, por fin. Ya empezaron con los pactos.
Ahora sí, A Luis hay que raparle la mano. Denle rápido el número de cuenta porque ese se arrepiente en 2 segundos. Ya se arrepiente. toca empezar a ungir a la gente, David, pastor. Sí, primero dinero, luego unción. Primero consignan, luego sí los oramos o lo que necesiten. Ungimos, aceite, agüita, lo chorreamos, lo que toque. Bueno, pues yo creo que ya Bueno. podemos ir empezando, ¿no? Ahora sí. Bueno, listo, pues muy buenas tardes para todos. Quiero enviarles un saludo de la Academia de Teología. Hoy llegó el momento que todos estaban esperando, y es que por fin nosotros nos destapáramos y reveláramos nuestras caras. Yo sé que había una tensión en el mundo por lo que podría ocurrir al hacer esto. Yo sé que gracias a esta destapada, el virus se va a echar de para atrás y por fin vamos a lograr que se reanuden las campañas de unción y milagros alrededor del mundo. Y esto era muy importante para nosotros. En realidad lo pusimos un domingo a las 4 de la tarde porque sabíamos que estaban muy desparchados y que no iban a tener muchas opciones más de plan, entonces salud por estar acá. Y además que nos conmovimos infinitamente. Nosotros ya sabíamos que hoy los pastores iban a estar llorando en sus templos vacíos, llorando atacados porque no hay feligreses, es muy complicado. Así que digamos que como una muestra honesta de solidaridad con todos ustedes, ministros, aquí estamos acompañándoles para que de una vez por todas este maldito virus se vaya por un decreto profético que nos va a echar ahorita Adolfo Bullman. Así que Amén. bienvenidos a nuestra transmisión. Aquí quiero, en primer lugar, pues, bueno, entrar ya un poco, si se quiere, dentro de la seriedad que podemos tener en una transmisión de la Academia de Teología, y es presentar a cada uno de los panelistas, y voy a comenzar, como no, como debe hacerse, con los hombres, los barranquilleros. Apoyo, que empiece el de la guayabera. Porque nos han dicho que somos machistas porque son una mujer en medio de nosotros, y claro, todos unidos contra el patriarcalismo heterosexual. Patriarcade. Bueno, en fin, whatever. Y quiero saludar entonces a Adolfo Bullman desde la ciudad de Barranquilla. Nos está acompañando. Adolfo, si tú tuvieras que narrar el gol en contra del coronavirus, ¿cómo lo harías? Hombre, eso realmente es un desastre, porque me recuerda mucho al presidente que tenemos. Y no, es un desastre saber que bueno, que nuestra realidad es lamentable. Sin embargo, aquí estamos para burlarnos un poquito de toda esta desgracia que tenemos encima y abrirnos digamos, a pensar nuevas formas de herejía, nuevas formas de burlarnos de lo sagrado. Bien, gracias Bullman por tu intervención. Vamos en unos minutos a entrar ya como en materia de todos estos temas. Quiero contarles también a nuestros visitors que tenemos a Ariel Ortiz, quien va a estar interrumpiendo esta transmisión en cualquier momento cuando vea algún comentario ingenioso o gracioso que pueda aportar a lo que estamos hablando. De todos modos, hay un premio al final, entonces el comentario más gracioso va a tener un premio que luego les vamos a compartir. Es que Nelson Araujo, desde Barcelona, nos está preguntando qué es lo que estoy tomando yo. Yo sí hago publicidad al vino barato chilensis. Se supone que es chileno, nuestros amigos de Chile nos confirmarán si nos están engañando y nos están vendiendo quién sabe qué porquería, pero es un vino, creo que lo más barato que se puede conseguir acá. Y está apenas para un live, entonces... Sí, y de todos modos no va a llegar nunca a la altura de los vinos españoles, así que perdón. Nelson, te fallamos. lo sentimos. Envíale el sticker de te fallamos. Bueno, quiero darle paso ahora desde la ciudad de Boston. Nos acompaña Ana María Antagónica de Bagua. Sigue, por favor. Bueno, yo quiero realmente
saludar a todas las personas que nos están viendo. Por mucho tiempo queríamos hacer este live, no sabíamos cómo, entonces pues se nos ocurrió que ahora que todos estamos metidos en las casas y no podemos hacer mucho, pues al menos podemos brindar un rato ahí como medio agradable, y si no, pues bueno, hicimos todo lo posible. Entonces, Sí, muy bienvenidos todos y todas, todes. Este va a ser, esperamos, un tiempo muy agradable con todos ustedes. bien, muchísimas gracias por tu presentación en este momento. Y bueno, Ariel, por favor, cuéntanos un poco de ti y qué haces acá y por qué un domingo a las 4:08 estás Aquí, metido. aquí no nos vamos a engañar, honestamente, ni ustedes saben yo qué hago acá, ni yo supe cómo resulté acá, pero la vida nos juntó, la divina providencia y la voluntad no es de nuestro Señor. Lo cierto es que también estoy emocionado por estar acá porque, pues, la academia nació como un proyecto, yo creo que nació como un proyecto entre amigos, ¿no? Nació en una mesa, supongo que con algunas cervezas o algunos cafés, hace ya, yo creo que ya vamos como para unos 7 años, quizás. Y es un proyecto que nos ha marcado significativamente, y yo creo que principalmente a nosotros, que somos los que internamente más nos reímos, más nos quejamos, más insultamos, más criticamos, eh, pero pues también hemos encontrado un montón de personas, que muchas están acá con nosotros, que se han identificado con este proyecto y que nos parece muy importante compartir como más de tú a tú, ¿sí? Romper un poco ese pacto de silencio, ese pacto de anonimato en el cual estamos detrás de una máscara, detrás del emoji, de la foto de perfil. Y pues bueno, esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Literalmente nos sentamos a hablar carreta y eso saca memes, saca estudios, saca sermones de domingo. Esto ha sacado y no ha sacado un montón de cosas que creo que ni siquiera nosotros podemos dimensionar a estas alturas. Así que es un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros sin habernos destapado? Como más o menos desde el 2014. 6 añitos largos. Y una pandemia nos quitó el ropaje. Y bueno, les saluda a su anfitrión, David Gaitán, con muchísimo gusto, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, para todos ustedes. Así que anímense a seguir comentando, anímense a seguir participando por nuestro premio que les vamos a decir al final. Y bueno, Es un libro de David Gaitán. Sí, es un libro que se llama ¿Cómo es para solteros? El libro escribí hace unos meses, se llama ¿Cómo tener excelentes conversaciones de chat y dañar todo en la primera, segunda o tercera cita? Es satisfacción garantizada y si no, les devolvemos el dinero. Entonces es un libro muy interesante, sobre todo para aquellos que están en el tema de las citas y del Tinder y todas estas cosas. No, señor, acá todos nos guardamos hasta el matrimonio. Le dije adiós a las citas amorosas y ¿cómo es que se llamaba? Sí. Harris está arrepentido. Bueno, ya que están tan participativos, sobre todo Fito, que no nos ha dejado casi hablar, quiero comenzar por ti. ¿Por qué? Están pidiendo saludos en el chat. Dale. Que Carlitos Martínez dice: le podrían enviar un saludo a mi prima Ani, que tiene 23, casi 24. Yo pienso que Fito es la persona, no mentiras, David es la persona indicada para mandar ese saludo. Ani, para ti, por interno nos puedes escribir y con mucho gusto podemos darte algunos servicios especiales de teología. Bueno, Fito, ¿por qué razón crees que debemos burlarnos de lo sagrado y de la iglesia? Ahora cuando hiciste tu presentación estabas ahí como, bueno, vamos a reírnos y vamos a tomar del pelo y todo eso. ¿Por qué burlarnos? Nos vamos para el infierno, nos vamos a quemar, de todos modos, pues vamos a perder. Bueno, yo estaba escuchándolos bastante, la forma en cómo estaban tratando de presentarse y demás. Bueno, a mí me alegra mucho poder estar aquí con todos ustedes porque yo creo que la academia nace de esa propuesta de ser locos, ¿ya? De pensar a Dios desde la locura y sobre todo de mirar que, digamos, decir una herejía o una blasfemia para la iglesia está mal, pero vamos, hoy día
una herejía es lo que nos ha hecho, lo que nos ha dado una base. O sea, digamos que el cristianismo es la base de herejías, de distintas herejías. O sea, todo el cristianismo, digámoslo así, está constituido a partir de diferentes herejías y blasfemias. O sea, el cristianismo, sí, digamos que unos creen en una cosa y creen que esa es toda su verdad o toda su realidad, pero en realidad es la herejía de otra persona, ¿ya? Es la herejía y la blasfemia de otra persona. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un texto bíblico. Yo soy más biblista acá y me gusta un texto bíblico donde aparece Elías en medio de, digamos, de una disputa entre los babilónicos o los que pensaban que el proyecto de Babel era todo, ¿cierto? Mientras el proyecto de Yahvé era nada, ¿ya? Así que me gusta mucho ese texto donde está en medio de todo ese montón de profetas digamos, de Babel, ¿cierto? Y viene Elías y le dice a esta gente, le dice, bueno, mira, el Dios que mande fuego, ese es el Dios verdadero, ya, digámoslo así. Y por un momento, bueno, ellos aceptaron la disputa de Elías y Elías viene y dice, algo que me llama mucho la atención, que dice, bueno, Dios que manda el fuego, Dios comienzan a hacer su vuelta, a cortarse, a decirse miles de vainas. Y curiosamente, Elías se está burlando del Dios de ellos, ¿ya? Se burla, digamos, Elías se burla de Babel diciendo, bueno, seguro está ocupado, ¿ya? Seguro está en el baño, ¿ya? Literalmente le dijo, este Dios está cagando, ¿ya? Así, tal cual. Este Dios está cagando. O sea, literalmente, Elías se burla de la divinidad, ¿ya? Y creo que esa parte, para mí, ese texto para mí va a ser muy importante. Es decir, que también podemos burlarnos de la divinidad, también podemos reírnos del Dios que posiblemente no nos ha hecho ningún bien, ¿ya? O no sentimos que Dios ha estado ahí. Así que yo lo tomo ahí, o tomo ese texto y digamos que hay otros textos más que pudiesen ser interesantes frente al tema de burlarnos de Dios, ¿ya? De ofender a Dios, de blasfemar a Dios, de maldecir a Dios que nos ha dejado en esta miseria, ¿ya? Bueno, gracias. Yo voy a hacer un poquito de papel de abogado del diablo, pero ese relato que traes, pues Elías, el profeta se estaba burlando del Dios, de un falso Dios, no de nuestro Dios que es el verdadero y es el bueno. Sí, una cosa es, claro, uno se puede burlar de todos los dioses falsos porque, ajá, pues todos son malos, pero es que el nuestro es el verdadero. Entonces, ahí voy a meter la cucharada. Además, porque en medio de eso a mí me llama la atención que la gente está tan emocionada con el argumento que presentaste que hasta le propusieron matrimonio a uno de nuestros panelistas y Ana, ¿qué hacemos con ese Dios? ¿Qué hacemos para burlarnos de ese Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Si es el bueno, y además que es justo, es fuego consumidor. Yo sé que aquí más de uno de nuestros visitors quieren que los consuma el fuego, pero este Dios es fuego del que extingue. Sí, yo cuando ahorita Fito nos estaba contando un poco sobre esta visión, digamos, esta relectura tan interesante del pasaje de Elías, me hizo pensar un poco en las diferentes etapas que ha tenido el cristianismo. Y yo sé que muchas de las personas que nos siguen, que son gente experta y saben mucho de teología y saben mucho de historia de la iglesia, saben que nosotros tuvimos un montón de concilios y un montón de gente que se reunió para definir a Dios, ¿no? Porque teníamos la Biblia, entonces la Biblia se contradice, como que sí, como que no, como que sí, como que ajá, como que patatín, patatán. Entonces, toda esta gente se reunía y al final siempre prevalecía la gente que tenía más poder. La mayoría de nuestros concilios están determinados por gente muy poderosa en su momento que supo jugarse las cartas del poder. Y ante eso está la pregunta de por qué no burlarse de aquellos que están en el poder y que han determinado las estructuras de poder e imperialistas en el mundo. Y
recuerdo una frase, ahora no recuerdo, de pronto alguno de nuestros seguidores sabe, dice que esta frase dice algo así como, el único recurso que nos queda a nosotros frente a la opresión es la risa y la burla. Y en tal sentido, hago eco a lo que estaba diciendo Fito, eh, y un poco lo que estaba diciendo los seguidores, claro, pues él vio lo que estaban diciendo, lo que estaban haciendo era, le estaba haciendo la burla a este dios Baal, de acuerdo con la comprensión que Elías tenía en su momento, antes de cometer un genocidio terrible y que ha sido celebrado por las iglesias cristianas por décadas. Pero así como Elías tuvo todo el poder y el momento pues para burlarse de Baal, porque nosotros no podríamos burlarnos de lo que nosotros también consideramos que ha sido opresor y malvado para muchas personas. Es que es lo único que nos queda. ¿Y por qué no reírnos y por qué no burlarnos? Es un poco como el meme, ¿no? Cuando salió la noticia de que venía un meteorito para la Tierra, entonces el meme decía, bien, ¿qué están haciendo ustedes sabiendo que va a venir un meteorito a destruir todo? Y la respuesta es memes. Entonces, bueno, ya nos estamos yendo a no sé cómo decirlo en una palabra decente, porque nos prohibieron decir groserías en este live stream. Ana María. Nos estamos yendo al caray. Pero yo sí quiero decir algo al respecto. Pero yo no sé si me vas a preguntar, pero me adelanto, en todo caso. Sí, de todos modos, hay un montón de comentarios de gente que no se han leído y creo que no estás haciendo tu trabajo, pero adelante. Es que sabes que lo que pasa es que no puedo resaltarlos tampoco y no quería interrumpir. Dale. Entonces empiezan nuestros comentarios a decir que, bueno, que era contra los adoradores de Baal. Luego Jainer Pérez mismo dice que, y luego de eso Elías mandó a matar a todos. Luego Luis le contesta diciendo que tu Dios está cagando, Elías. Eso no se puede decir en público, ¿cierto? Está haciendo popis. Sí, está exactamente. Haciendo el cuerpo. Estoy intentando. Bueno, acá William al final pone un comentario que me parece muy chévere que dice: el humor es patrimonio del oprimido. Es una frase de Juan José Campanella. Sí, gracias. Bueno. A esa era a la que me refería. Muchas gracias. Bueno, ahora sí tú tenías una opinión. ¿Saben qué es lo que pasa cuando yo pienso en todas estas cosas? Yo pienso que tiene que ver con un poco el intento de parodia que estaba haciendo David, de decir que es que nuestro Dios es el Dios verdadero y es el Dios al que no puede ser burlado, al que nadie se puede burlar, ¿sí? Pues bueno, gracias a Dios, ese mismo Dios, la Biblia creo que tiene muchos relatos muy diversos sobre la personalidad de Dios. Y entre todos esos relatos, a mí hay un libro que yo creo que mi libro favorito del Antiguo Testamento, y es el libro de Esther, ¿sí? Es el libro que dicen que es el único o uno de los dos únicos que no tiene explícitamente la palabra Dios nunca citada entre sus páginas, si no estoy mal, ¿sí? Pero fíjense que el personaje de Dios está representado en el personaje del rey Asuero, ¿sí? Y el rey Asuero tiene una particularidad, si ustedes se pegan una leidita rápida, y es que es el rey... ¿Algún día leen la Biblia? Sí. Malditos incircuncisos pecadores. Si se fijan, es el rey que es el rey como un niño. No es un rey que toma decisiones, no es un rey que manda, no es un rey que exige todo el respeto y que exige todo lo que él quiera, sino es un rey que se acomoda, que sigue las reglas, que juega con los otros, que sigue el juego, y es un rey que es como un niño, ¿sí? Si Mardoqueo le dice una cosa, él la piensa. Si Esther le dice otra, él sigue la corriente. Si Amán le dice otra cosa, él cambia de opinión. Si la reina Basti le dice otra cosa, y él va fluctuando y se va acomodando, ¿sí? Y nos va revelando quizás algo que me parece muy chévere yo no sé si decir las múltiples personalidades de Dios, porque suena como si tuviera más trastornos de los que ya creemos que tiene, pero el tema es que nos revela un Dios que no siempre está para hacerse respetar, que no siempre está como jugando el papel de yo soy una pared y se hace lo que yo digo, sino más bien que se mete en el juego, que juega con la humanidad, ¿sí? Se puede dejar llevar por un lado, se puede llevar por el otro, puede premiar a unos, puede castigar a otros, puede estar aquí, puede estar allá, ¿sí? Y es un Dios que
no valdría la pena concebirlo como algo gigantísimo y enorme que está imponiendo a dedo todas las cosas, sino más bien que se va desarrollando a medida que todas las personas también se van desarrollando con eso, ¿sí? Y eso, ese libro de Esther para mí es una burla precisamente a esta imagen del Dios absoluto y justiciero de decir, si usted se burla de mí, lo voy a dejar calvo, así como algunos en este grupo que no voy a mencionar, eh, o, sí, o les voy a mandar un virus, una pandemia mortal a toda la humanidad para matar a las abuelitas católicas de Italia porque esas desgraciadas de alguna manera están relacionadas con los homosexuales de América Latina. Pienso que es una burla a ese Dios el libro de Esther, ¿sí? Porque es un Dios que permite réplica, que permite cambiar de opinión, que permite que los seres humanos interactúen, lo cuestionen, se enojen, le digan, oiga, sabe que usted está mal. ¿Sabes qué? Dios, en este momento creo que no nos sentimos muy cómodos con esto del coronavirus, ¿sí? Si me preguntas a mí, me parece que eso está muy mal, ¿sí? Y hay un montón de, no quiero decir la palabra porque Ana María me prohibió decir groserías en live, hay un montón de cosas horribles en estos momentos en mi vida y en la vida de todos nosotros que podríamos precisamente levantar la voz y decir, ¿sabes qué? No. Pódrete. Malo. No me sale, no me fluye. Lo siento. Oye, pero hablando un poquito lo que me decía David frente al tema de hacer de abogado del diablo, yo creo que sí, de hecho yo estoy de acuerdo contigo en la visión que tú das sobre Elías. Obviamente Elías es la patada, o sea, el tipo quería que todo el mundo creyera en Yahvé y abandonara el baalismo. Sí, baalismo, dije Babel. Dice babilónico. Sí, dije babilónico. Mencioné una vaina con la otra. Disculpen, es el nervio de estar con estas tres personas aquí que son muy grandes para mí. Sí, antinervios, sí. Se me pasó mi antinervios y me trae Funté. Así que. Perdón, te interrumpo, Adolfo. Ariel, hay un comentario que nos está escribiendo Juan Manuel que vale. Juan Manuel, ahí está. ¿Qué dice? Hay que reírse del Dios de la profecía. Ningún profeta vio venir el COVID-19. ¿Entró en cuarentena? Hay que invocar a nuestros amigos negros para que bailen sobre el féretro de ese Dios. Yo apoyo a Ricardo cuando dice que fue Dios el que lo mandó. Ya quedó probado de que Dios es uribista y ya quedó probado que Dios nos manda pandemias. Y pues nosotros lo queremos así, o sea, así como yo quiero a mis amigos con todos sus defectos, pues también quiero a Dios, aun cuando nos manda pandemias y le manda... Según esa premisa, entonces Dios es democrático, lo que cree la mayoría. Del centro democrático. Claro, lo que cree la mayoría es lo que él es. La expresión de Dios son las mayorías. Bueno, estaba diciendo. Diciendo. Ay, bueno, tienes un minuto. Un minuto, listo. Que sí, que yo creo que ese Elías era bastante, digamos, bastante exclusivista. Y pues yo creo que lo que dice, por ejemplo, la esposa de Job, cuando le dice, mira, Job, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. O sea, bueno, recordemos que la blasfemia es eso, maldecir a Dios y morirse. Yo creo que eso es lo que debió realmente haber hecho Job, maldecir a Dios después de haberle quitado, digamos, dentro del relato, haberle quitado la mayoría de sus hijos y todo lo que tenía. O sea, lo que Job debió haber hecho es haber dicho simplemente, este Dios. Y curiosamente, si vamos a leer todo el relato, pues alguna gente dice, no, es que Job fue paciente, Job fue bueno, pero si tú lees muchas veces en el relato de Job, pues tú te das cuenta que Job puteó a Dios muchas veces, dentro del mismo relato. Sí, lo puteó en algunas ocasiones. Oh, o sea, Job vino y no tuvo que decir en ese momento, maldito Dios, pero dentro del relato se veía a sí mismo comprometido en los dados de Dios, en el juego de Dios. Así que este Dios es un puto, o sea, dentro de toda esta, digamos, dentro de creo que Jesús también lo hace cuando está en la cruz.
Jesús le dice, parce, o sea, me abandona en la peor, en la más mala, en la hora más negra, me dejó en la vía, me dejó botado, me dejó jodido. Yo creo que hay que ver un poco más a la vida de Jesús también para ver un poco esa libertad esas libertades que Jesús se daba de burlarse de lo sagrado también y de confrontar a esa imagen de un Dios supremamente opresivo. No sé qué piensen ustedes. Se me están metiendo, Podemos, se me están metiendo sin pedir la palabra y yo tengo aquí el poder de silenciarles el micrófono como en el Congreso de la ojo, República. Así que pilas, muchachos. Ariel. ese es el Dios precisamente del que estábamos hablando. No, ya, sigan. No, yo quiero unirme a lo que dice Ana, a lo que dice Bullman, porque si es una, en palabras de Nadia Weber, si es una malparidez de Dios decirle a Satanás, parce, vea a mi amigo que el fiel, ¿no? Si lo vio, es todo juiciosito, al culto, parce, juicioso, presenta ofrendas, es todo bonito. Y finalmente el sufrimiento de Job se convierte en un juego de Dios. Es decir, Dios juega con alguien que le es fiel. Y como decimos vulgarmente aquí entre nosotros, Dios está jugando con el diablo a medírsela quién la tiene más grande en cuanto al apoyo de Job hacia ellos. Entonces, ¿te va a deshonrar? ¿No te va a deshonrar? Y Dios saca pecho, y la manera en que Dios saca pecho es mandarle la desgracia a este man. Y eso es un juego, es una burla, entonces le devolvemos un poco a Dios esas burlas y esos juegos que tiene con nosotros. Ese es el niño tal vez que también mencionó Ariel, ¿no? Que tiene ahí como sus fichitas. Porque Dios se deja como meter en el juego con el diablo en el relato de Job? ¿No podría simplemente como mandarlo a callar o aplastarlo o no ponerle cuidado? Pero el Dios de ese relato de Job se deja meter en el juego con el diablo. Se deja intimidar de... Se deja tentar. Así, Sí, gallina, se muy deja gallina, muy gallina, a ver si soy muy gallina. Venga, le digo a ver Sí. quién es más gallina. Y lo peor es que el pelado Job era buena gente, parce. Y el pobre O sea, bobo. es que Job era muy bueno, y le cae la porquería y dicen, bueno, pero es que el man tenía 7 hijas lindas y le devolvió 7 más lindas. Y, a ver, ¿será que estas 7 más lindas me van a devolver las 7? Además, eso de que eran lindas no le va a gustar a nuestras amigas feministas. Ariel, tenemos un montón de comentarios represados en nuestro timeline, por favor. Yo ya renuncié a mi puesto porque Ana es la única que puede ponerlos en pantalla. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, venga, yo los voy poniendo acá y su merced vaya mirando. Yo estoy acá. Alguien dice que Job no es un libro histórico, sino que es sapiensal. Sí, claro, es una novela. Él está diciendo aquí que no es histórico. Claro que sí, que no es histórico. ¿Y hay algún libro histórico en la Biblia? Sí, el punto es la imagen de Dios que dibuja la Biblia y que dibujan todos los libros. Más adelante vamos a hablar un poco de las imágenes, nos está quedando poco tiempo. Quiero que sigamos avanzando con esto. Hemos recibido críticas dentro de la Academia de Teología y yo quiero que Ana nos ayude, por favor, a leer algunas de esas críticas. Sí, pues han sido muchísimas. Nos sentimos muy honrados por sus críticas. En realidad, tu envidia me hace más fuerte. No podemos dormir por las críticas. Yo la verdad nunca las leo. Las leemos y nos roba la paz. Estamos en un momento de presión tan fuerte. Yo soy el que siempre voto por bloquearlos. Es como esta gente que consigan su Navidad. Pero bueno, hay unas críticas bien interesantes y una de las críticas, por ejemplo, bueno, porque digamos hay que hacer ahí un poco la aclaración, es que nosotros nos burlamos y la gente se burla de nosotros, pues ¿qué más esperábamos, no? Sí, si nosotros nos burlamos de todo, pues lo Ni que mínimo que esperamos de vuelta. Ni que estuviéramos tuviéramos bravos. alguna dignidad o buen nombre para salvaguardar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, una de las críticas muy comunes que nos hacen es que nosotros no somos teólogos. Yo no soy teólogo. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas
con máster en creación multimedia y especializado en inteligencia artificial. Yo lo de teólogo que tengo es por las conversaciones que tengo con esta gente y por la experiencia y por la carne que pesa más que muchas cosas. Bueno, yo, Pero yo creo que hay yo, una pregunta chévere y es como, ¿quién está autorizado a hablar de Dios? ¿No? Solo dejo la pregunta al aire. Sí, hacer teología yo, es hablar de Dios. Sí. yo en mi caso, Que alguien deje hablar a ah, A Fito, sí. Me silencio. David, juicio. Dale. Es tuya la palabra, Fito. No, que yo estaba diciendo que, bueno, es muy extraño que digan eso porque, bueno, yo en este caso sí tengo un pregrado en teología y pues actualmente estoy terminando mi maestría o mi máster en teología también, ya en Biblia, digámoslo así. Tenemos un teólogo entre nosotros y una teóloga. Háblanos un poco Correcto. de por qué podría ser llamada teóloga. Bueno, pues en realidad a mí, yo nunca me he reconocido como teóloga, a pesar de que por ahí hay un personaje de Puerto Rico que dice que yo me reconozco como teóloga. No, yo soy abogada y tengo un posgrado en Derecho Económico. Actualmente sí me encuentro estudiando teología, sin embargo, sigo con la misma pregunta. Entonces, solamente, ¿quiénes están autorizados a hablar de Dios? ¿Solamente los que tienen un título de teología? Y un poco quisiera, solo un momento quisiera contarles un poco de la historia de cómo nosotros nacimos. La Academia de Teología nació como una propuesta ante la ausencia de lugares donde nosotros pudiéramos estudiar teología que estuviera por fuera de lo que las iglesias dictaban al pie de la letra. Y nosotros, como Ariel lo decía al principio, nosotros éramos un grupo de amigos que nos sentamos a estudiar algunos textos y comenzamos a leer y casi que nos volvimos en realidad como una especie de un grupo ¿Secta? autodidacta, de una secta satánica, ¿no? eh, y digamos, una de las razones fue como, parce, compartámosle a la más gente de lo tan chévere que estamos aprendiendo y lo que estamos viendo. Y ahí empezaron Entonces, todos los problemas. ahí fue cuando el COVID comenzó a gestarse. entonces un poco eso, digamos que justamente por la ausencia de alternativas académicas dentro de nuestros círculos evangélicos fue que nació este proyecto. Y por esa misma razón, yo soy una fiel convencida de que tenemos que crear puentes de comunicación entre la gente que sabe mucho y la gente que no sabe tanto, pero quisiera saber más, pero tampoco quiere estar pues como Fito o como yo que estamos haciendo una maestría específica en el tema. Pero Ana, ¿qué credibilidad puede tener una página que se llama Locademia de Teología y que todo lo que hacen es tomar del pelo todo el tiempo? A mí me gustaría pasarle la pelota a Arielo porque Arielo tiene una Pelota. ¿Una pelota? Sí, Garielo. Otra pelota, bueno, está bien. Muéstranos tu pelota. Vamos a ver. Especialmente porque Arielo tiene un trabajo muy interesante en tema de juegos y en tema de cómo aprender lúdicamente. Pelotas. Entonces, pues, las pelotas. Ay, pues bueno, ¿qué les digo yo? La opción era meterme a Remasepco o empezar algo así. Y Gloria a Dios. Uno tiene que tener dignidad en esta vida. Así que preferimos montar. Ay, qué pecadito, hay gente que le tocó. Más dignidad Remasepco que lo que de Teología, perdón. ¿Tiene más qué? Tiene más dignidad Remasepco que lo que de Teología. Qué bueno que lo mencionas, porque hay gente que le tocó. Porque yo estaba por decir que la dignidad no sirve para nada para aprender. En realidad, cuando tú tienes un proceso de aprendizaje, lo último que te fijas es en la dignidad de la institución o de la persona que está, sí, como intentando enseñarte. A ver, sin descalificar, por supuesto, a las instituciones superiores que realmente hacen un trabajo serio, o sea, las que sí lo hacen, digamos que un poco más académico y con rigor, sobre todo científico e histórico en ciertos temas. Pero el tema que a mí me parece fundamental con la Academia de Teología es que nosotros supimos, sin querer, porque esto no fue planeado ni es que hayamos sido una partida de genios, sino simplemente
por la mera gracia del Señor, le supimos pegar De la al tema señora. de la señora, de enseñar a través de el sarcasmo y del debate. Nosotros fuimos muy buenos generando controversia como quien no quiere la cosa. Creamos un meme riéndonos de algo y la gente en realidad no sabía si era tan en serio o si no era en serio. Gente de diversas posturas, de diversas filosofías, con diversas concepciones del mundo, se acercaban, algunos se lo tomaban muy en serio y empezaban mejor dicho, a de todo, otros se A reían y madrear. lo compartían, ¿sí? Mucha gente cogía esos memes y los transformaba en escritos serios, ¿sí? Tenemos un montón de artículos serios que han nacido de memes, que han nacido de discusiones, que han nacido de cosas que son totalmente, digamos que fuera de la academia convencional, y ese ha sido nuestro éxito, ¿sí? Nosotros no estamos apelando acá a tener la unción del Espíritu Santo y la mano poderosa sobre nosotros, el discernimiento, que es una palabra que me saca una espina con unos cuantos evangélicos estos días que dicen que no tenemos discernimiento. Pues sí, no, o sea, no es nuestra intención ser la academia con discernimiento, con dignidad, con revelación y unción, sino simplemente somos personas que tienen dudas, que tienen risas, que tienen un montón de cosas en la cabeza y en otras partes de su cuerpo y las exponen en una página para que hagan lo que se hace con todas las ideas. Se moldeen, se deformen, se escupan, se trapeen, se pulan, se transformen en otras cosas y sigan su curso por el camino del inconsciente colectivo de la humanidad, si quieren llamarlo así. Y hay una cosa que tú dices ahí, solo pequeñita, y es que nosotros tenemos estas dudas, pero a nuestro alrededor también hay mucha gente con estas dudas y que también quiere tener estas conversaciones y no tienen en sus iglesias, no tienen en sus círculos cercanos, en sus grupos de estudio bíblico, no tienen un espacio para hacer estas preguntas. Entonces, de alguna forma queríamos abrir el espacio para gente que estaba en las mismas que nosotros, con un montonazo de preguntas y sin nadie que nos las resolviera. Y venga, pues sentémonos a hacernos preguntas y a reírnos de esta locura que es la fe. Yo quiero contestar una pregunta que hace Juan Miño desde Argentina. Él dice, ¿cuál es su experiencia anterior espiritual a armar esta página? Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Cada uno diga la suya, cada uno cuente la suya. Sí, digamos, en mi caso particular, yo vengo de una trasfondo, pues, pentecostal, pero más del lado neopentecostal, y luego empecé a caminar las sendas de la reforma y del calvinismo, del neocalvinismo, y luego, sí, exacto, se fue todo para el carajo. Y me metí y digamos que luego hacer una deconstrucción y una lectura crítica de la Biblia. En internet encontré muchísima gente muy pila, muy interesante que me ayudó en este proceso, y actualmente pues ya todo se fue al carajo. Y quiero resaltar esto porque de verdad que es muy importante tener personas y espacios como la Academia, por eso nace la Academia de Teología, y ahorita hay un montón de espacios muy interesantes, muy buenos, que están haciendo un trabajo de lectura crítica y de constructivista. Entonces, y todo para concluir mi respuesta nace desde la decepción de Dios. A mí Dios me decepcionó. Posmo. Entonces, sí, y luego esa decepción me volvió a traer a un encuentro con la deidad, y eso es lindo. Siga, Fito. David, yo creo que no fuiste el único. De hecho, pues recuerdo he escrito algunas cosas sobre eso mismo, que bueno, que mi familia pues veníamos pasando como situaciones muy difíciles, y en vez de tener, digamos que el acompañamiento de ese Dios, nos sentíamos cada vez más, digamos, excluidos de esa gracia de Dios, porque los pastores así no los hacían ver, ¿ya? Sobre todo porque, bueno, yo vengo de una comunidad que es neopentecostal, y vaya que si tú no tienes plata, si tú no tienes dinero, pues no tienes una posición, no tienes la gracia de Dios, eres pobre, así que eres pecador también. Y eso nos dio bastante duro, de tal forma que mis papás pues terminaron separándose. O sea, mis papás terminaron separándose por culpa de una iglesia. Wow. Y sí,
O sea, fue una cosa muy dura. De verdad que la experiencia o, digamos, la imagen que la iglesia nos mostró de Dios fue desastrosa. Y poco a poco, ¿cierto? Digamos que me sumergí más, porque, bueno, al mismo tiempo estaba estudiando teología, y yo entré a estudiar teología precisamente porque quería ayudar a la iglesia, quería ser un pilar dentro de la iglesia, ¿ya? Y pues me di cuenta que la iglesia, digamos, no todas, claro está, la iglesia en la que estaba, por lo menos, era una porquería, o sea, técnicamente. O sea, sí, o sea, yo no tengo miedo de decirlo, de hecho está aquí en vivo y posiblemente, ojalá lo veas. O sea, la iglesia... Ojalá lo veas, perro pastor. Maldito, pichurri. Es que es verdad, o sea... Esa gente que manda indirectazos por Facebook. De verdad, era una porquería. Y pues a partir de toda esa situación, pues se dio lo de la familia, el asunto familiar y cada vez yo veía que, bueno, no era esta iglesia, sino que eran muchas iglesias al mismo tiempo que tenían los mismos discursos, las mismas ideas, los mismos pensamientos y que poco a poco no era el único afectado, ¿cierto? Sino que habían otras personas más afectadas. Y yo dije, pues, o sea, si esto es Dios, pues Dios no existe o tengo que hacerme ateo de este Dios. Sin embargo, pues descubrí, digamos, en la teología, en esa mirada, en esa lectura crítica de la Biblia, digamos, un refugio, ¿ya? Un refugio, otra cara de Dios, otra imagen de Dios. Y fue ahí donde me escondí, digámoslo así, ya me escondí, luego de haber... mensaje. ¿Ah? ¿Mensaje? No, sigue. Ok, entonces yo dije, no más, no más. Y sin embargo, a pesar de todo eso, pues hay otras iglesias que son, digamos, diferentes y yo intento, ¿cierto?, estar ahí, acompañar, no sé, teológicamente o hasta, digamos, no soy pastor, pero hacer pastoral, ¿ya? Porque hacer pastoral es eso, acompañar a otras congregaciones desde lo que Dios me ha enseñado y desde lo que yo he aprendido en mis lecturas y demás, para que no les pase lo mismo que posiblemente me ha pasado a mí, ¿ya? Enfrentarte a la realidad que muchas iglesias hacen ver hoy. Mira que Anita decía algo muy interesante ahora, hay muchas, o sea, creíamos que éramos las únicas personas que posiblemente podíamos burlarnos ya de lo sagrado, y no, nos dimos cuenta, yo no sé, yo he revisado muchos comentarios y me he dado cuenta que hay mucha gente que se identifica con nosotros y por eso nos sigue, ¿ya? Por eso está ahí con nosotros, porque a pesar de que están en su iglesia, o sea, cuando hablo de que están en su iglesia, sirven, tocan el piano, predican y demás, también se burlan. Es que este se convierte como un espacio para poder, digamos, hacer catarsis, donde todos nos mostramos, no podemos ser así allá porque no nos dejan, pero aquí podemos decir, pensar, hablar, ya reírnos. Benjamín dijo, da un comentario ahí. Qué Si tristes quieres sus aprovecho. historias. Dale, Ariel. Si quieren aprovecho y sigo yo con mi historia, porque tristeza, ¿por qué creen que llevo media botella de vino? Porque estoy muy feliz de la vida. Por eso es que está hablando. Y yo con David mi té. dice que sí. David dice que lo que lo motiva es la decepción. A mí lo que me motiva es la rabia. Así de simple. Yo tengo 65 años de vida cristiana aproximadamente. Los empiezo a contar desde que mis abuelitos en Barrancabermeja aceptaron al Señor Jesucristo gracias a los misioneros que llegaron de Estados Unidos en un momento muy difícil. Mi abuelita estaba teniendo un aborto en ese momento, había tenido un aborto. Y los misioneros de la iglesia cuadrangular llegaron y la atendieron, la cuidaron, le dieron mercados, la invitaron a la iglesia y desde ese momento ellos se comprometieron con la vida cristiana y ella me cuenta que eso era otro mundo, ¿no? Que el evangelio por allá en esa época, sin hablar digamos que un poco del tema moral, porque obviamente es otro tema, se basaba en buscar a las personas necesitadas y realmente preocuparse por esas personas, realmente como entregarse o realmente como compartir con esas personas. Bueno, mis abuelitos ayudaron a fundar la iglesia cuadrangular acá en Bucaramanga como la conocemos. De ahí salió la generación de mis padres se vinieron a vivir a Bogotá, yo terminé acá en Bogotá y desde que nací
He estado en cuanto culto de alabanza, culto de oración, culto de vigilia, ayuno que se puedan imaginar con la iglesia cuadrangular. Luego pasé a ser parte de comunidad de fe casi toda mi infancia. Luego estuve en una iglesia, digamos que más familiar, de mi primo Raúl acá en el barrio, allá en el barrio de Bogotá donde yo vivía. Luego, ya entrando en mi adolescencia, fue cuando empezó como todo el asunto, ¿no? Me invitó mi hermano a una iglesia que yo creo que fue la detonante y yo creo que fue la que hizo que todos conectáramos en cierto modo, que fue Centro Cristiano Monte de Sion, donde conocí a Alexander Fuentes, Alejandra Forero, Sandra Aranzazu, Elizabeth San Juan y bueno, todo un montón de Saludos, personas que ya saludos. son un poco, saludos a todos los que tuvimos que sufrir esa época, donde todos iniciamos un proyecto muy chévere de también como desde nuestro evangelicalismo para trabajar con los jóvenes, para estar todos juntos, un proyecto de educación, ¿sí? Porque queríamos trascender un poco la escuela bíblica como más dominical de leer sin contexto un pasaje y esto qué significa para ti, ¿sí? E ir un poco más a la historia, a la antropología, a todo lo que podía ser las raíces. Y cuando estábamos empezando ese proyecto, llega el pastor general, también un saludo, un personaje muy querido por la política colombiana, y aplasta el proyecto de una vez, sin preguntarlo, sin decir nada. Dice que no, que así no funcionan las cosas en su iglesia, porque es la iglesia de él, ¿no? Y nos manda a todos a volar. Literalmente empieza a perseguir a las personas, empieza a hacer mesas, reunión con los líderes y hablar sobre los jóvenes que se están rebelando y están hablando de teología y esas cosas raras, ¿sí? Y nos empieza a dispersar a todos. Varios se van de la iglesia. Yo, porque soy bien pendejo, me quedo hasta lo más que aguanto, ¿sí? Diciendo con esa actitud inocente, no, vamos a salvar las cosas y realmente vamos a lograrlo y realmente vamos a llegar hasta a conseguir la verdad y vamos a lograrlo y con esa ilusión infantil. Y lo único que nos espera es un muro de hierro, que es la institucionalidad evangélica, que no permite el cuestionamiento, que no permite la burla, que no permite una diferencia de opinión, ni siquiera en temas pequeños, ¿sí? Que aquí no estamos hablando de, yo qué sé, del aborto, yo qué sé, sino que no permiten que en un culto no se cante una alabanza de más porque eso es transgredir con el orden del culto y eso es fomentar desorden y una mano de estupideces que hoy en día uno piensa y dice como Dios mío, de verdad que uno tiene que estar muy mal para estar metido en uno de estos grupos. Si alguno de ustedes está metido en estos grupos, con mucho respeto le digo, quiere salvar. Jesús te quiere salvar. El tema es, para seguir avanzando con este tema, eso nos dispersa y definitivamente inicia toda una serie de búsquedas en todas las personas de mi grupo de amigos que seguimos en contacto, casi todos, gracias a Dios, ¿sí? Y todos seguimos con una fe viva, pero una fe que ya no está limitada por esa institucionalidad como tan fastidiosa y tediosa, que la se ha replicado en otros términos y que ha mutado en muchas otras expresiones, ¿no? No solo pasa en asambleas de Dios, pasa, uy sí, apoyo a Raúl. Estaba riéndome de eso. No, lo siento, todos tenemos que hacer pausa para leer el comentario de Raúl. Pasa a todos los niveles en la institucionalidad cristiana y para mí definitivamente se rompe cuando yo intento entender esa idea como tan cristiana, tan del Nuevo Testamento, que es la del sacerdocio universal, que dice que al final saben que todos los que estamos aquí presentes tenemos ese derecho. Si lo miramos, digamos que espiritualmente, podemos decir lo que es ese derecho de hijos, de poder hablar, de poder comunicar, de poder expresar, de poder servir, como nos salga de los codos. ¿Listo? Y ese derecho es como a mí me cambió la vida definitivamente, ¿sí? Entender el sacerdocio universal, entender que cualquiera de nosotros tiene ese derecho bíblico, si se quiere decir así, aunque ese término para mí no significa nada, ¿sí? De poder manifestar esa fe, de poder seguir al Señor como se nos venga, no en gana, sino como más bien nuestra relación con Él nos dicte, para hacerlo un poco más sutil, ¿sí? Eso para mí cambia totalmente las reglas de juego, ¿sí? Benjamín dice que si todos esos daños de la religión hacen que el evangelio sea menos veraz. Bueno, es que el evangelio son un montón de vainas, ¿no?
Y veraz o no veraz, eso también es un término como muy relativo. Pero lo cierto es que precisamente ese daño que nos hizo la religión, ¿sí? Aunque yo todavía sigo siendo un hombre religioso, sigo teniendo mis rituales, sigo teniendo mis liturgias, sigo teniendo mis momentos, mis tiempos. Yo pienso que todo eso fue lo que realmente hizo que el mensaje del Evangelio cobrara más valor y realmente cobrara otro significado fuera del simplemente que venía transmitiéndose, digamos que por tradición, por ciertas institucionalidades. Y ese para mí es el punto central de ese asunto. Y ya les conté mi historia y respondí la pregunta. Me encantó, Yo quisiera hacer... perdón un segundo, Adolfo, antes de darte la palabra, me encantó ese cierre que haces, Ariel, con respecto a la resignificación del Evangelio, y tiene que ver con una de las preguntas que nos hace, se me perdió Benjamín, que salió hace un momento en pantalla. Nos dice que tristes sus historias, pero cabría preguntar los errores y faltas de la religión organizada o alguno de sus representantes hace menos veraz el mensaje del Evangelio, y creo que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, porque ese mensaje veraz del Evangelio en realidad no es un mensaje veraz, sino que es ese mensaje que se resignifica en cada uno de los sujetos del Evangelio, y uno se convierte en sujeto del Evangelio en la medida en que esa resignificación lo convierte a uno también en objeto del Evangelio. Y es muy interesante esto. Ahora sí te cedo la palabra, Adolfo, y no sé si Ana quiere referir. No, Sí, que pero yo... solo quería decir que significa buenas nuevas para cada uno, ¿no? Solo hay para acotar lo que dijiste ya. Fito. Sí, yo quisiera aportar lo que estaba diciendo Ariel frente al tema de... bueno, yo le llamaría disidencias. O sea, de hecho, yo no sé si de pronto posiblemente algunos lo sepamos, pero la Biblia, digamos que está construida bajo textos que sí eran normativos, o sea, que sí había, que digamos que eran de la religión oficial, pero habían otros textos como, sobre todo los sapiensales y toda esta vaina, habían textos que eran de la plebe, o sea, de la gente que comentaba, ya la gente que venía, o sea, eran parte de la disidencia. Había una religión oficial y había una religión, eh, digamos que no era oficial, de esa disidencia. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito entre lo que es veraz, lo que no es veraz, pues nos vamos a enfrentar a la misma Biblia, o sea, al mismo texto bíblico, donde muchos textos sí hacen parte de la religión oficial, pero otros textos, ¿cierto? Sobre todo este de Job y demás, y todos estos textos sapiensales y demás que están ahí en la Biblia, hicieron parte de lo que la gente creía en el común, o sea, lo que la gente dialogaba con otras personas. Me hago entender, no sé si me hago entender. O sea, una cosa era lo que la gente decía en la religión oficial y otra cosa era lo que la gente comentaba abajo, que a veces era muy distinto a lo que estaba en la religión oficial, o sea, diferente, y podía sonar bastante herético, o sea, podía sonar bastante blasfémico, ¿ya? Frente a la religión oficial. Por eso teníamos la historia deuteronomística, o sea, el que todo el que haga mal, pues le va mal, pero había gente que decía lo de Job, decía, papi, hay gente que es muy justa y le pasa cosas malas, ¿ya? Le pasa cosas malas. Entonces, eso la venía la gente comentando dentro de la plebe. Y eso hace parte del discurso de la gente común y es herética y es blasfema. O sea, eso es lo que hay en teología, ¿ya? Lo que la gente piensa por debajo de la oficialidad, ¿ya? Debajo de la oficialidad. Y hago esa, discúlpenme que haga esa connotación entre lo que se dice que es veraz y lo que está debajo. Pero es real, o sea, no sé, quería comentar esa parte ahí que me pareció muy, muy importante lo que dice. No, Entonces, estuvo muy, está muy chévere lo que estoy diciendo porque además conecta con esta pregunta que nos hace Ricardo y conecta un poco con lo que yo había hecho al principio, que era lo que nosotros entendemos como el dogma de fe que ha sido socialmente o históricamente aceptado, ha sido la imposición de los poderosos sobre los menos poderosos. Entonces, un poco con lo que estás diciendo, claro, tenemos toda esta institucionalidad que ha sido establecida bajo el poder, o más bien sobre el poder y sobre la dominación del otro. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso de la reforma de Josías, ¿sí?
yo estaba hablando un poco de lo que pasó con los concilios, que nosotros tenemos entonces estas personas que han tenido el poder y han establecido esto es lo que se debe creer y se debe creer A, B y C. Y entonces tenemos lo que la vivencia que la gente está teniendo el día a día con Dios. Y que se sale completamente de estos cánones y de lo que la gente está diciendo. Entonces, un poco lo que nos comenta acá Ricardo, son errores doctrinales de su iglesia o discursos que operan como dispositivos de control político. Yo estoy convencida que en la mayoría de las ocasiones, son dispositivos de control político y social, ¿sí? Yo quiero... ¿Por qué se meten, permíteme terminar, por qué se meten a la cama, a las relaciones sexuales de las personas? Porque quieren determinar cómo se construyen las familias. ¿Por qué se meten en la forma en la que yo debo orar? ¿Por qué se determina cómo debo mover mi cuerpo cuando estoy en la iglesia, cuando estoy fuera de la iglesia? ¿Cómo deben actuar las mujeres? ¿Cuándo no deben actuar las mujeres? ¿Cómo deben comportarse los hombres? Todos estos son mecanismos de control. Y solamente para acotar un poco las historias que ustedes nos estaban contando, en mi caso fue la rebeldía. O sea, yo dije, esto no puede ser así, no puede ser que nosotros nos sigamos manteniendo sobre estos cánones y que Dios sea este cuadrado aquí cerrado que nos han dicho toda la vida, los 60 y pico de años que Ariel lo ha tenido en la historia familiar y probablemente los muchos años que ustedes también tuvieron de historia cristiana. Y yo creo que en mi caso la decepción, la rabia, pero sobre todo porque entre más el pastor me decía que no leyera a teólogos, pues yo más los leía. Entre más me decían que no siguiera estudiando por fuera de lo que la iglesia enseñaba, pues yo más lo hacía. Y en mi caso fue la pura rebeldía. Entonces, pues nada, quería contarles eso así rápidamente para que vaya David. A mí me da pesar que nos hayas resumido tanto tu historia, No, más, cuéntanos más, cuéntanos porque más. sí, tiene que ver con esas rebeldías que están dentro, porque así como tú dices, a mí me decían que no lea herejías, más herejía leo, así pasa en muchas denominaciones, cuando le dicen a los pelados no tengan sexo y más sexo tienen. Sí, quiero darte la palabra, pero antes de eso, porque de verdad quisiera que ampliaras tu historia, pero quería acotar algo con lo que decías respondiendo a Ricky Mesa, y es que la religión como brazo del poder político y social y económico del mundo, o sea, la religión como brazo del anticristo que somete a la gente y somete a la sociedad, pero dentro de ese brazo yo quiero destacar algo y es que muchos de nosotros, como dice el dicho, inocentemente pecamos e inocentemente nos condenamos. Es decir, dentro de la religión organizada también hay nodos y personas y líderes que están sirviendo a un Dios que creen que es el Dios, digamos que verdadero, y lo hacen con una buena intención, pero desde esa buena intención están sirviéndole al diablo, a la bestia. Entonces, así nos pasó y seguramente nos sigue pasando, ¿no? No estamos ya pues salvados, ni somos nosotros los buenos y ellos los malos, sino que seguimos en medio de de esa corriente que nos arrastra y de la cual nos queremos ir zafando. Entonces, Ani, sigue por favor con tu historia. Sí, quisiéramos que profundizaras un poco más, solo quería hacer esa acotación. No, Desnúdate, pues, déjalo salir, déjalo salir. de hecho acabo de poner el comentario de Ricardo de la rebelión y la fe en un Dios liberador es el patrimonio del oprimido. Sí, señor. Porque una de las cosas, una de las experiencias que nosotros tuvimos es que como estábamos tan obedientes a lo que la iglesia nos decía, yo sé que es el caso de todos mis amigos acá, y muchos de los que nos están escuchando, yo sé que es el caso de ustedes, los escuchamos, sabemos, hemos estado allí, tratamos de ser obedientes a las autoridades, digamos, de comprometernos al máximo con Dios, porque Dios nos fue presentado tan real que no nos quedaba opción. O sea, si este Dios es tan real, cualquier cosa que me digan acerca de este Dios tiene que ser así. Entonces, digamos, un poco para contarles, Ariel y yo pertenecimos a una iglesia hace más o menos unos 10 años. Yo vine también de un contexto pentecostal, luego neopentecostal y luego en esta iglesia que era una iglesia
que es Nombres, muy, nombres, nombres, muy no. conservadora. No. Diga la verdad, diga que tenemos 2 años de academia de la voluntad de Dios encima. Y particularmente con esta iglesia pasa una cosa muy interesante, y es que es una iglesia que invita mucho al pensamiento crítico, siempre y cuando no contradiga lo que dice el pastor. Ese es el límite. Usted puede leer todo lo que usted quiera, excepto aquello que contradiga lo que le estamos enseñando en la iglesia. O usted puede aprender todo lo que usted quiera, excepto lo que nosotros le estamos enseñando acá en la iglesia. Peto. Explíquenle por favor a nuestros amigos de otros países qué ¿Eso qué carajos fue eso. fue? Eso parece como... Parece que alguien está teniendo mucha diversión. ¿A quién está matando? Disculpen. Esa es la costa colombiana, sabor. En la costa pues pasan por la calle y obviamente estoy en un cuarto y está como bastante duro, bastante fuerte el sonido de la Está persona que está duro. pasando por la calle. Dale Anita, que te escuchamos. Perdón. Entonces, digamos, en mi caso particular, una cosa muy interesante pues era que este pastor, y creo que todavía lo sigue diciendo, dice que las personas que sufren de depresión, ansiedad o cualquier problema mental es porque tienen demonios. Y particularmente yo pasé una situación muy difícil, muy difícil, en la que literalmente en mi casa no teníamos que comer. Nosotros pasaban días que solamente podíamos comer galletas, porque era lo único que había, era lo único que teníamos. Y la iglesia nunca nos dio la mano, y sin embargo sí nos dio la espalda, y siempre nos acusaron de no tener suficiente fe. Entonces ese fue como el momento de inflexión. Y ya para ese momento, pues en realidad nosotros ya veníamos leyendo mucho, lo que yo les dije, o sea, cuando a mí los pastores me decían que no hiciera algo, entonces yo decía como, hay algo aquí que no está bien. Entonces nosotros tuvimos este grupo de estudio con Ariel, con David, que empezamos los tres. Más adelante, luego Fito también empezó a estar con nosotros. Nosotros comenzamos a leer todas las cosas que nos decían que estaban mal, y todas esas cosas que nos decían que nosotros debíamos creer a rajatabla, o sí tenían que ser así. Entonces yo me acuerdo que una de las primeras cosas que nosotros estudiamos fue temas de género, si la fornicación era pecado, si ser homosexual era pecado, si el infierno existía. Nosotros comenzamos a hablar de esos temas que nadie en la iglesia le va a hablar a uno, porque lo que dice la Biblia eso es, pero pues lo que dice la Biblia son muchas cosas, y son muchas cosas que es lo que, como decía anteriormente, las interpretaciones bíblicas que han prevalecido históricamente son aquellas que se han establecido a través del poder. Entonces lo que nosotros creemos es lo que gente muy poderosa nos ha dicho que creamos. Y ahí por eso me parecía muy valioso lo que nos estaba compartiendo Fito, porque es que en este momento nosotros somos los de abajo, y nosotros nos rebelamos al poder fuerte al poder imperial, a la bestia que se está estableciendo sobre nosotros, y le decimos, no, tiene que haber un Dios por fuera de ese Dios que usted me está tratando de imponer. Y yo creo que es un poco, nosotros nos estamos burlando de ese Dios impuesto para poder llegar a conocer a un Dios distinto, a un Dios que está de la mano de los oprimidos. Y particularmente esa ha sido mi experiencia, un poco encontrarme con el Dios que vive con nosotros en las épocas más jodidas, el Dios que está acá con nosotros en la cuarentena, y pues tampoco puede salir porque se le pega el coronavirus, porque es que ese man está muy viejito y si sale pues se le pega. No, y lo encerraron, o sea, a Dios literalmente el Papa lo tienen dando misa por live stream, y a los pastores evangélicos y a todo mundo los tienen en sus casitas dando misa por live stream. Y la Razola anda llorando porque Dios ya no está ya en el templo, ¿no? Ay, correcto. Que si el peto es la misma mazamorra, Fito. Sí. Estás sin sonido. Lo había quitado por el peto, disculpen. Bueno, les decía que No, yo también... Fito, ¿el peto es la misma mazamorra? Sí, Me están preguntando. Sí, es como la mazamorra.
Estaba pensando un poquito en lo que estabas diciendo, Ana. Yo creo Agustina que dice que no. Agustina dice que no es lo mismo. no es lo mismo. ¿Dónde está? Más abajito, más Al abajito. final. Al final. Y que Pito no diga eso. O sea, tratando de dar una comparación. O sea, es lo mismo, no sé. La verdad es que ninguno de los dos me gustan. Bueno, eso lo explica Laura, para que lo sepas. A Fito no le gusta. Perdóname, Laura, ¿cómo es? Te fallé. Sí, te fallé como costeño, pero nada. Mándale el sticker. Envíale el sticker de te fallé. Te fallé. Uy, no, que estaba pensando un poquito en lo que estaba diciendo. Yo, la verdad, soy un poquito pesimista. De hecho, escribí algo hace poco sobre el tema de la pandemia y la iglesia. Y bueno, también he recibido algunas ideas de algunos amigos. Yo creo que esta cosa no va a cambiar la iglesia. Yo creo que la iglesia va, digamos, va a seguir igual, va a volver a la normalidad o va a querer volver a la normalidad y porque de hecho uno lo mira, todo lo que hacen en la iglesia lo hacen en sus lives igual, o sea, es un culto y tal, y vienen, cantan y luego va a pasar el predicador, pasa el predicador, dicen las mismas cosas que dicen en la iglesia, o sea, no va a haber ningún cambio. Esto, la verdad, de hecho, yo no creo que estén aprendiendo nada de estar en sus casas. Ya, después que pase esto, Dios va a seguir estando en el templo. Ya, es lo que yo considero. Dios va a seguir estando en el templo y si no vas al templo, te vas para el infierno. Ya, el infierno, porque no estás yendo al templo porque Dios está en el templo. Eso técnicamente va a ser el discurso nuevamente de de todo este mundillo evangélico. Es lo que yo considero. Yo creo que va a volver lo mismo. O sea, de hecho, lo que hicieron fue que pasaron el culto sin gente, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Están esperando que la gente escriba amén. O sea, ¿Cuántos dicen amén? A ver, escriban amén. gloria a Dios. Amén. Amén. Mira, No, mire, 30 minutos y nadie escribe amén. Nada, por eso es que no servimos para montar iglesia. Nada. Rafael, Conmigo, repita después de mí. yo quiero referirme un poco a Rafael porque nos presenta una opinión a manera Gracias, Andrés. de conclusión. La conciencia de Dios es tan superior. Ay, se me fue. Ay, perdóname. ¿Cuál es? Rafael, la conciencia de Dios es tan superior que sería muy absurdo pensar que nos juzga por nuestros pecados. Es como si un adulto se ofendiera porque un bebé se orina en el pañal. Ya podemos apagar esta transmisión. Gracias por habernos acompañado. Conclusión. Él dio la conclusión. Me sentí en la Matrix. Amén así, sin tilde, dice agua entre las piedras. No, con tilde también, con ambas. Con tilde y sin tilde. Bueno, quiero comenzar a recoger un poco todas las opiniones. Los diezmos y las ofrendas. Voy a hacerle una pregunta, voy a formularle una pregunta a cada uno de los panelistas en esta tarde. Me voy a tomar el atrevimiento también de responder a una. Y voy a comenzar con Fito. Ajá. Hay un pastor muy, muy importante aquí en Colombia, creo que el más importante, que dijo la respuesta a esta pregunta de él hoy, pues sí. No sé cuál será tu respuesta. ¿Es Dios responsable de las pandemias? Pues, o sea, para mí no, para mí simplemente no. Yo no creo que Dios sea responsable de una pandemia. O sea, algunas personas dirán que sí, pero, o sea, para mí no. Para mí simplemente, digamos que hace parte de la misma responsabilidad humana. O sea, yo no creo que Dios, en este punto sí voy a ser un poquito deísta. Dios está como, digamos, mirando lo que estamos haciendo. O sea, no sé. Me parece a mí que darle la responsabilidad a Dios de esta pandemia es quitárnoslas nosotros. No sé. Ya es jugar un poquito como
El hecho de decir que todo lo que está afuera es el culpable de toda mi realidad. Y no. Yo creo que aquí juegan controles políticos, juega, no sé, Contra juega Bullman. situaciones sociales. Sí, eso es lo que yo creo. No considero que Dios tenga aquí la culpa pronto de esta situación. Y de hecho, yo creo que la forma de echar la culpa a Dios va a ser digamos, la manera de echar la culpa a Dios va a ser una manera de poder seguir ese discurso de que Dios tiene, digamos, el control de todas las cosas y nosotros simplemente, pues todo es voluntad de Dios y vamos, que nada se mueve ninguna hoja se mueve, no sé. O sea, es seguir con ese mismo discurso, ¿ya? De todos modos, tenemos con Adolfo un defensor de Dios impresionante. Gracias, Adolfo, por ser el apologeta del grupo. Apologeta. Apolo. Ve, esa pregunta que pusiste en el screen, si nos apegamos a las escrituras, mal porque no escribiste escrituras con E mayúscula, sí es responsable. Por eso es No sabemos de qué necesaria. escrituras habla. Las escrituras de la casa. Las Por del El Kama capítulo. Sutra. El Kama Sutra. Por eso es necesaria la crítica textual, sí. Es decir, la Biblia sirve para todo. O sea, la Biblia sirve para apoyar que sí Dios es responsable, como que Dios no es responsable. No lo es, exacto, Si imagínate. sirve para manera todo, no sirve que para nada. Ush. ya acabemos esta vaina. Sí, ya, chao. Hasta Ha sido un mañana. placer. No se le olvide poner ahí el número de la cuenta para que nos hagan las donaciones de los 10. Este vino no se va a pagar solo. Me hacen el favor y consignan al terminar. A la salida consignan porque... Los 15 barras, los 15.000 pesos del vino. Fito ya se refirió a esta pregunta que le quiero formular a Ana María, pero tal vez tienes una visión diferente o complementaria. ¿Qué hemos aprendido de 2 meses sin servicios religiosos, por lo menos no presenciales? Por ejemplo, permíteme poner un paréntesis. La Iglesia de Roma está en problemas porque ellos no han podido administrar la comunión. O sea, ya en 2 meses sin administrar la comunión. Por lo menos los evangélicos se sirven vinito con pan y ahí están haciendo la Santa Cena online. Pero hay comunidades que no. Entonces, ¿qué hemos aprendido en estos meses de confinamiento y de no servicios religiosos presenciales? Yo pensé que me iba a hacer una pregunta más interesante. Esa está toda aburrida. Pues es lo que le tocó. Quieta, Ayer pudo calvinista. cambiar y no quiso. Pues yo creo que varias cosas. Una es volver a la sencillez. Y vuelvo nuevamente a citar un poco lo que nos estaba diciendo Fito acerca de la fe que se tiene desde el margen, desde los márgenes, desde aquellos que han sido históricamente marginados, aquellos que no se encuentran en posiciones de poder, y un poco también lo que nos decía Ariel al principio, de este sacerdocio universal del que nos hablaba la carta de Pedro. Y un poco darnos cuenta de que esa presencia de Dios puede hacer parte de nosotros y puede estar entre nosotros cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, dentro de la sencillez de una cena, la Hay sencillez... eco. Sí, por favor, gracias. Dentro de la sencillez de un momento con la familia. Pero también creo que nos están enseñando otras formas de relacionarnos con el otro. Creo que vemos ayer cuando estábamos preparando esta charla, porque aunque ustedes no lo crean, la preparamos. Hablábamos Sí, un poco no me vayan a culpar a mí de lo aburrido de la pregunta de Ana, ya fue la que la inventó en primer lugar. Gracias. No, en realidad eso fue Ariel. En realidad esa pregunta fue de Ariel, pero bueno. Se me fue la paloma. Perdón, es mi culpa. Bueno, entonces estamos hablando un poco de, por ejemplo, como espacios como la academia, Teocotidiana, tiliches teológicos, Underground. Teo, Under,
son espacios que en realidad se han convertido, como alguien lo decía por ahí, un locus, un espacio virtual donde la gente también se congrega y donde uno comienza a encontrar estas otras gente que piensa como uno y que tenemos afiliaciones similares. Una iglesia por fuera de la iglesia. Y yo personalmente es como yo veo el futuro de la iglesia. Tenemos que pensarnos en la iglesia fuera de la iglesia, una iglesia fuera de la, mucha mayor libertad, y una iglesia que se congregue en los lugares menos esperados, que es donde uno tal vez esperaría, un poco recordando a Marcel Altaús, Altaús Rey, allí en esos espacios menos esperados y probablemente en los espacios más oscuros y más negativos, también como lo dice Ivonne Guevara, allí Dios está presente. Y un poco que nos salgamos de ese concepto tan tradicional de iglesia, así como también nos hemos salido de ese concepto tan tradicional de familia y ese concepto tan tradicional de roles de género, también que nos salgamos de ese concepto tan tradicional de lo que es la iglesia y cómo deberíamos considerarla. Amén a eso. Gracias. Yo quiero asumir una pregunta. ¿Se están cumpliendo las señales? Y yo sé que gracias por taparnos, Agustina, la cara. No, mentiras, eso es un chiste, un mal chiste. Sí, gracias, David, por lo que estás diciendo, muy interesante, pero no, ya vamos a referirnos al comentario de Agustina, que está muy, muy bueno. Se están cumpliendo las señales. Bueno, hay un montón. Yo he estado viendo en Una estos señal, días. el vino de Ariel que no se acaba. Gloria a Las Dios. señales de Mario que no se acaba. Va por la mitad. Envíanos copas porque estamos sedientos. No, ponga su Sacia vaso de nuestra agua sed. en la pantalla y se los voy a convertir en vino ahí. Con nuestras lágrimas por ver las iglesias desocupadas. Bueno, se están cumpliendo las señales del fin de Apocalipsis y estos libros. Yo les estaba diciendo que un montón de live streams y de videos y de gente diciendo cosas muy buenas sobre Apocalipsis están por allá andando, y digamos que un resumen ejecutivo. La historia es cíclica, me corregía un teólogo, no es cíclica, es espiral. Bueno, ok, la historia es espiral. Y si ustedes se ponen a pensar, si todos nos ponemos a pensar terremotos, si la Biblia dice vendrán terremotos, pues ¿hace cuántos años hay terremotos? Desde siempre ha habido terremotos. La Biblia dice vendrán pandemias o plagas. Pregunta, ¿hace cuántos años hay plagas? De hecho, vi una ilustración hace poco que decía, este que está ocurriendo en el 2020, pasó una en 1920, pasó otra en 1820, pasó otra en 1720, y tenemos un montón de registros históricos sobre pandemias. Entonces, vendrán guerras. Es decir, guerras ha habido toda la vida. Entonces, claro, si nosotros leemos el Apocalipsis y leemos los evangelios y los vemos como una profecía, sí, se están cumpliendo las profecías, pero en realidad se han venido cumpliendo desde siempre, porque siempre ha habido pandemia, siempre ha habido. Y esta Biblia que dijimos antes nos sirve para todo, nos sirve también para decir que sí se están cumpliendo las señales del fin. No del fin ecuatoriano, sino del fin del mundo. Y en realidad no se están cumpliendo porque sí, porque es algo que ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. El libro del Apocalipsis, por ejemplo, no es un libro para asustarnos y conspiranoico, es un libro de esperanza, y es un libro para decirnos que hay un cordero que nos va a salvar en medio de los terremotos, en medio de las pestes, en medio de todo lo que está pasando. Y ese cordero que fue inmolado tiene un cuerpo. Y ese cuerpo, según la misma escritura, somos nosotros, la iglesia. Entonces, el cordero que nos va a salvar somos nosotros. Y ese es el mensaje de esperanza del libro del Apocalipsis y de los evangelios. Teniendo nosotros a ese Jesús que nos empodera, y ese Espíritu Santo, y nos hace a nosotros ser el cuerpo de ese Cristo, ser nosotros ese cordero inmolado, pues en nosotros está la salvación en medio de todas estas crisis. Inventémonos maneras para salvarnos. Dejen de levantar la mano,
queridos? Cuenten. A ver, Ariel. No, yo solo quería hacer la anotación acerca del Cordero y es un poco la contraposición contra como el evangelicalismo actual que está esperando que Dios llegue como un león a acabar con todo el mundo, todos los enemigos de Trump, que diga todos los enemigos de Dios y con todos los enemigos de la derecha evangélica, homosexuales y todas esas perversiones, venga y los aplaste. Y el libro de Apocalipsis lo que muestra es un cordero inmolado, ¿no? Es como Dios burlándose de todo eso, ¿no? Diciendo, oiga, ustedes están esperando a alguien que venga y aplaste y conquiste y arrase con todo, y puede que la solución no esté donde ustedes estén pensando, sino, fíjense, en un cordero inmolado. ¿Quién tiene esperanzas en un cordero inmolado? En el Nadie, uno lo ve y da mansito, lástima. en un manso Esa- cordero. ¿Quién tiene Eso da esperanza en el lástima. pueblo? ¿Quién tiene esperanza ¿Quién? en que nos podamos Exacto. a llegar a esas rebeldías que nos decían? Y llegamos a estas crisis buscando la solución como plenipotenciaria para acabar con el malvado sistema de este mundo que nos está como castigando. Y puede que el mensaje sea tan claro ahí de esperanza, porque como tú lo dices, Apocalipsis es un libro de resistencia, de esperanza. Puede que la clave está, oiga, y si volteamos nuestra mirada y cambiamos nuestra manera de pensar y de esperar acerca de Dios, estamos esperando que Dios mande su rayo todopoderoso y acabe esto, y Dios nos manda un pinche cordero ahí ya medio muerto, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa vaina? ¿Qué hacemos con eso? Esa es la gran pregunta que nos plantea ese texto. Ya, Mira que- por eso también, por eso también cuando estábamos hablando acerca de este Dios superpoderoso, yo decía como este Dios que está con nosotros aquí en la cuarentena, sufriendo al lado nuestro, es esa imagen de un Dios despojado de sus poderes, de un Dios malherido, de un Dios que no atemoriza ni tiene una naturaleza salvaje que procura matar al otro, sino todo lo contrario. Es definitivamente la opción por la que yo preferiría ir. Pongo la fe en ese Dios del Apocalipsis, en ese cordero inmolado. Creo que era solamente eso lo que quería añadir. Adolfo. No, que tú estabas hablando un poquito acerca de las señales. Pues yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que, bueno, de que siempre ha habido guerras, siempre ha habido... esta semana estaba hablando con mis alumnos un poquito sobre lo que estamos viviendo, sobre nuestra realidad. Les decía que posiblemente nosotros nos ha tocado un poquito más fácil que otros tiempos, o sea, en otro momento, donde la gente le tocaba vivir confinada también, le tocaba encerrarse porque no sabía si te iba a caer una bomba ya atómica, si en algún momento alguien iba a venir por ti y te iba a llevar y luego te iba a matar en un campo de concentración. O sea, es toda, digamos, yo le dije, nos toca pues simplemente quedarnos en casa, porque es una pandemia, pero ¿cómo ha sido la realidad de la gente, digamos, en la actualidad frente a diferentes tipos de crisis, en las que también les ha tocado encerrarse, en las que también les ha tocado esconderse, en las que también les ha tocado... Entonces, esas personas también vivieron las señales, digámoslo así, de las señales antes del fin, digámoslo así. Ya, entonces las vivieron. O sea, ¿por qué? Porque vivieron también guerras, también vivieron terremotos, también vivieron su propio fin. De hecho, el Apocalipsis, yo creo que el Apocalipsis es un libro donde nos dice, la escatología apocalíptica es eso, es el fin de una era para el principio de otra, ¿ya? Para el principio de otra. Pues yo digo que el fin de una era soñada en Apocalipsis era el derrocamiento del imperio, ¿ya? El imperio va a caer y una vez que caiga, pues, digamos, nosotros podemos, el pueblo, ya lo que tú decías que era muy importante, el pueblo mismo va a gobernar en una nueva Jerusalén, en unas nuevas calles, en nuevo oro. Obviamente eso no es, todo eso es simbólico, pero era tratando de dar esos detalles, de decir que era simplemente que esto que estaban viviendo, toda esa persecución que estaba pasando era el principio del fin, ¿ya? Era el principio del fin y al mismo tiempo el fin para el principio. No sé si logro
tener ese detalle. Y de hecho, Mateo, quien escribe todas esas señales del fin, vio en la caída de Jerusalén, ya, vio en la caída de Jerusalén ese fin, ya, por eso lo escribe en Mateo 25, dice, vamos, cuando los romanos vinieron y destruyeron todo en los 70, pues técnicamente esto murió, ya, esto fue el acabose, o sea, hasta aquí. Ahora hay un nuevo inicio, ya, que es la comunidad, digamos, la comunidad cristiana, la comunidad que está ahora reuniéndose en casas. Ya el templo pues, fue derrotado y ahora vamos a una nueva evolución. Le estaba diciendo toda esa comunidad de judíos, que vamos, que es bastante judíos que ahora eran cristianos, diciéndoles que ya el templo, pues toda esta idea llegó a su fin. O sea, esto se acabó y ahora es un nuevo inicio. Entonces, pues cada vez que hay un fin, hay un principio. Eso es lo que yo considero. Entonces, si este es nuestro fin, la pregunta es, ¿cuál es nuestro principio? Lo dejo ahí como... Así es. Gracias. Bueno, y la última pregunta que tenemos aquí en la lista ya para irnos despidiendo, ya para ir terminando, como decimos los pastores en las homilías. Ariel, ¿a quién madreamos? ¿A quién madreamos por esto del coronavirus? Perdón, pero tenía que poner Yo. ese comentario de Ricky. Sí, Es es la primera raro que vez Ricardo nos diga algo bueno y algo algo lindo. bonito. Voy a tomar pantallazo, es más. Por favor, Gracias. Sí, esto no se tenemos volverá el a ver. complejo de falta de validación paternal y lo estamos Por favor, me proyectando pasan hacia ese pantallazo, yo lo quiero Ricardo. tener también. Lo voy a imprimir y lo voy a marcar. Ah, ¿a quién madreamos? ¿A quién insultamos? Yo creo que todos estamos en derecho de insultar a lo que queramos. Esta pregunta, un poco para el público, nació un poco ayer, cuando estábamos hablando de este conversatorio, pues hablando de cómo, oiga, si Dios es el culpable de todo esto, no deberíamos como insultarlo, no deberíamos como gritarle cosas, no deberíamos como de manifestar nuestro desacuerdo. Y es lo que yo les digo, como para los que creemos en un Dios personal, porque se nos da la gana creer en un Dios personal, pues sí, estamos en todo el derecho de madrearlo, de insultar, de gritar al cielo y decir, no soporto esta situación, ya no doy más, esto es completamente ilógico, esto es completamente... A lo Job, todo es que lo malo que se me puede ocurrir. Job echó a todas Sí. las madres del mundo, lo único que no hizo fue maldecir. Güey, eso es una contradicción. Y hasta ir más allá, y hasta ir más allá. Primero, porque a mí se me hace completamente ridículo, si partimos de la idea de que Dios es omnisciente, venir a decirle en oración, Dios, no me siento conforme con esta situación, cuando en realidad lo que queremos decirle es, ¿sabes qué? Púdrete. No me tiene prohibido decir groserías. Hágale. Yo me atreví, adelante. Sí, es una completa contradicción lógica, ¿sí? Ocultar las verdaderas intenciones del corazón o lo verdadero que uno estaba sintiendo o lo verdadero que uno está sintiendo en una situación como estas. Y número dos, porque yo no creo que a Dios le importe, ¿sí? En últimas, todas las cosas se están dando como se dan, porque eso que entendamos como Dios, que puede ser algo tan ateo o tan agnóstico como simplemente el devenir histórico de todas las cosas, eso puede ser la voluntad de Dios, o como la voluntad personal de un Dios que conscientemente está no permitiendo que las hojas de los árboles se caigan, ¿sí? Igual, esa es la decisión de Él, y en esa decisión nosotros no hemos tenido injerencia, ¿sí? Si Dios nos hubiera preguntado a nosotros, seguramente todos nosotros, no solo con lo del coronavirus, sino con todas las cosas de nuestra vida, tendríamos un diálogo con Él y le diríamos, ¿sabes qué? Así no se hacen las cosas, de verdad. Recorcholis. Pero no se nos permitió eso, se nos negó completamente el derecho a esa injerencia, a esa opinión, a ese diálogo. Y acá voy a decir una cosa que de pronto mis amigos progres no están tan de acuerdo. Lo de progres es una estupidez. Y es que yo sí creo en un juicio. Yo sí creo en un día de juicio. Liberales. Yo sí creo y anhelo el día del juicio. No tanto porque Dios me vaya a pedir cuentas a mí. ¿Nos lo iban a decir? Pero no. Por fin, estábamos esperando este comentario desde el inicio de esta transmisión. Y tuvo que ser Ramsés Ramírez. Un aplauso. ¡Un aplauso! Ramsés salvó
la transmisión, Ramsés. Tenemos Al que que nos dice darnos, liberales. por favor, Bueno, démosle yo, la insignia de fan destacado, por favor. sí, porque yo, pues la verdad, yo de liberal tengo muy poco. Yo con el pensamiento liberal no comulgo, de hecho creo que se extinguió hace como 100 años y la teología 200. liberal en realidad, si investigas y si indagas un poco, Ramsés, te darás cuenta que es un tema que ya no existe y que absolutamente ninguno de nosotros es tan anacrónico como para sugerir que somos liberales, pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Te lo dejamos de tarea, mejor dicho. Para continuar un poco y terminar lo que iba a decir, porque no quiero alargarme más, yo sí creo en un día del juicio, no tanto porque Dios me vaya a pedir cuentas a mí, ¿sí? Porque, a ver, de nuevo, si Dios es omnisciente, ¿qué carajo sentido tiene eso? Sino más bien porque en ese día Dios nos va a también dar cuentas a todos y nos va a explicar Wow. o nos va a tener que decir por qué sucedieron las cosas como sucedieron, por qué ese niño de 3 años tuvo que ser violado, por qué esa mamá que tuvo que dejar 3 huérfanos sin ningún tipo de protección tuvo que morirse, por qué la guerra tuvo que empezar entre 2 países que no tenían nada que ver solamente por capricho de 2 políticos. En ese momento Dios nos va a tener que dar cuentas porque o si no, no va a poder existir reconciliación ni paz eterna. Pago por esa palabra, pacto, pacto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va a mostrarnos, yo creo que ese juicio va a mostrarnos todos esos mensajes de WhatsApp sucios que hemos tenido. Así que ya saben. Ana, yo quiero, Ariel, ¿quieres agregar algo más? No, ya dije todo lo que tenía que decir. Te ibas a lanzar al... No, iba a decir que mis nudes de WhatsApp están públicas ahí, entonces todo bien. Yo no tengo problema con eso. Si quieres se las mando al privado. Yo sí no sería tan valiente de dejar que se publicaran mis conversaciones de WhatsApp, pero bueno. Hay un comentario como de las historietas, como las historietas de Chic, en las que sale el video de la vida de uno. Dios nos guarde. Ay, Dios nos ampare. José Acosta nos hace una pregunta. Entonces, sí o sí, Dios tiene que ser buscado fuera de la institución. No, el anterior. Sí o sí, Dios tiene que ser buscado fuera de la institución eclesiástica. No. Hay gente que necesita la institución. La hermana, aquí hay una iglesia muy pentecostal, muy fuego pentecostal, ya, fuego. La hermana del pueblo necesita ese espacio para desarrollar su fe. La gente necesita, hay hermanos que necesitan, no sé, una iglesia con luces y sonido y música chévere y predicadores en jeans que de todos modos les está diciendo la misma dogma conservador, se los está diciendo pero en jeans y de una manera chévere, y las personas necesitan, digamos que ese conductor o ese vehículo para poder conectarse con su espiritualidad está bien. Pues yo no estoy muy de acuerdo contigo, David. Yo creo que yo creo que la gente necesita la comunidad. No me interrumpa. Pero no la institución. Es que David, dijiste que la institución. Sí, hay gente, no, hay gente que necesita ese tipo de espiritualidades más allá de la institución, necesita ese paquete. Hay gente que necesita sentarse a reprender al enemigo en su y además es que necesitan esa expresión de fe y nosotros no se la podemos quitar. O sea, por más que nosotros no estemos de acuerdo en esa expresión de fe, yo lo hago, yo no tengo ningún problema con eso. Y hay personas que necesitan, como te digo, la música y las luces y toda esa experiencia, porque es que esto es como una droga. Es decir, perdónenme lo que voy a decir, pero eso es como un narcótico. Usted sentarse en un momento de música y de una situación en la que usted está conectado con un eso es, pero David, generar éxtasis. Negro, y hay gente que necesita la marihuana. Hay gente que necesita el culto del domingo. Hay gente que necesita la prédica del pastor. Una prédica de un pastor es como una buena película. Está inspiradísimo. Negro, a mí no me gusta es el tono con que lo dices como si fuera algo negativo. Como si fuera una connotación negativa. Es que no es negativo. Lo necesitamos. O sea, todos es lo que lo estoy diciendo. Hay gente que necesita esta expresión de fe y otros no necesitamos esta expresión de fe. Otros nos conectamos. Yo, por ejemplo, me puedo conectar con Dios cuando estoy con mi hija en un parque y la veo reír y correr, y ya estoy conectado con Dios. Y yo en ese momento no necesito una música, una oración o un culto.
pero yo no le puedo pedir eso mismo a una persona que está mamada de sus hijos, verlos correr por todo lado y lo único que quiere es mandar al chinito a la escuelita dominical o a Kids para poder quedarse un segundo con Dios en un momento de música o de adoración. El problema es que desde nuestra posición como cristianos o como evangélicos juzgamos la fe del otro. Entonces, a Dios tú no lo encuentras en tu meditación de las mañanas con, no sé, una meditación oriental o algo así. Pero los 5 ritos tibetanos. Exacto, y se burlan de eso. No, parce, la persona que está en sus ritos tibetanos, es su expresión de fe y lo necesita. Así como nosotros necesitamos nuestra oración y nuestro tiempo de música o lo que sea que cada quien necesite. Perdóneme, no me crucifique, Ariel. Yo sí quiero hacer es como una aclaración, es que la gente ve la institucionalidad y la institución en sí misma como algo negativo y yo creo que nosotros estamos un poco mirándolo, o sea, hay que mirar la institución con sospecha, sí, porque es nuestra tarea y hay que burlarnos y hay que hacerlo, hay que ser rebeldes y todo esto que nosotros ya dijimos. Pero es que ser institucionales es tener un horario para hacer las cosas. O sea, el hecho de que nos hubiéramos puesto cita hoy a las 5 de la tarde, pues esto es una institución. El que usted se levante todas las mañanas a las 4 de la mañana, ahora usted está institucionalizando la forma en la que usted realiza sus prácticas de fe. ¿Eso está mal? No, no está mal. ¿Está bien? Probablemente tampoco. Eso depende de cómo, qué tanto le sirva a usted, qué tanto le sirva a su familia y a su comunidad. Las instituciones pueden llegar a ser muy negativas, sí, pero las instituciones también pueden llegar a ser muy positivas. El trabajo comunitario, la organización comunitaria conforma una institución y puede ser algo bueno. Entonces creo que tenemos que salirnos de esos esencialismos colonialistas que dividen lo bueno y lo malo como lo único existente. Así como tenemos el género femenino y el masculino como lo único que existe, o como tenemos lo divino y lo sagrado y lo profano, tenemos que salirnos de esos esencialismos y comenzar a mirar el mundo en su complejidad y un poco valorar, o sea, ¿qué podemos hacer? Dentro de la institución podemos hacer muchas cosas también positivas, así sea una institución bien horrible, pero también por fuera de la institución podemos hacer cosas muy chéveres. Yo creo que tenemos que comenzar a ver esa complejidad de la vida y del mundo. Ramsés sigue en fuego. Ramsés está que nos manda hate. ¿Dónde está? A lo lindo. Bueno. ¿Dónde está Ramsés? Es hora de irnos despidiendo. Yo no sé si quieren leer los últimos comentarios como para dar un saludo. Este es el momento en el que pidan saludos, si quieren. Ya se nos están acabando los minutos del plan de internet y ustedes no han mandado un solo diezmo, así que esto no se paga solo. Así que si quieren ya podemos comenzar a leer saludos y empezar a despedirnos, así suene a ironía. Leer saludos, despidiendo. David, el perreo, ¿para cuándo? Arturo nos dice, muchas gracias. Benjamín nos dice, ¿qué opinan de la moral? ¿Es relativa? José Acosta nos dice, todo los relativo. argumentos tienen que hacerse con altura. Con altura. Con altura. Ana no aplica. Ana y sus 1,60 m no aplica. Rafael nos pide otro de hoy en 8. Juanita, mil gracias por estos espacios. ¿Quién lo diría? Nelson desde Barcelona nos saluda también. Nelson, ay, gracias. Un abracito. Nelson, te queremos. Salud y forza al Canut, a mis amigos catalanes. Nelson, queremos predicar en tu iglesia. Institución de la religión cristiana. Oh, Dios. Nadie ha leído ese libro. Ninguno de los 4 ha leído ese libro. Yo sí lo leí. En el seminario yo sí lo leí y nada. Aburrido. Saludos al mamadero. Gracias, Madero. amigo. Es como una petición de oración que nos hace Raúl Méndez. Una petición, hay que orar por... Señora, no esperaba menos de ti, no esperaba menos de ti. Saludos a Jennifer también. Y saludos a Vivi. El premio. Están pidiendo el premio. Tu premio
Escucha muy bien lo que te voy a decir. Tu premio es sembrar en la obra. No te pierdas la bendición que Dios te está dando. Todos sabíamos que íbamos a resultar con una mamada de ese estilo. Vamos a, como dice el Rastacuando, a amarás esta canción. Bueno, cuando ya se cita hasta cuándo es un buen momento para terminar todo live. Mariana, Ha sido un placer, realmente. saludos. Pero fuera de chiste, yo creo que si no es en 8 días, en 15 días, podemos trocar otro tema. Los 4 estamos precisamente hablando de eso y vamos a tener en cuenta todos los comentarios que nos han dado para intentar plantear el próximo tema. Por favor, en la página déjenos también sus comentarios para intentar debatir o poner sobre la mesa cuál podría ser nuestro próximo tema y con mucho gusto lo abordaremos. Y por favor, donen que ese vino. Bueno, yo creo que también es importante recordarles que vamos a reabrir nuestro blog a toda la gente para que nos estén ahí observando, compartiendo y demás, ¿cierto? Nos están escuchando desde Argentina, desde saludos El Salvador, Jonathan, saludos Andrés, saludos William, Benjamín, Mariana. Muchachos, este live stream va a quedar en nuestra página en la Academia de Teología. Ustedes para pueden nuestra vergüenza futura volverlo a escuchar, compartirlo, dar like y sembrar. No olviden sembrar. Arturo, saludos también. Rafael, saludos también. A todos. Nos vemos pronto. Bye. Besos, picos. Chao. Los queremos. Cuídense.